Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a la presentación de nuestro libro de la Operación Huracán al Comando Jungla. Soy Nicolás Rojas Pedemonte, director del Centro Fernando Vives de la Universidad Alberto Hurtado y uno de los coeditores de esta publicación, desarrollada en conjunto con la comunidad jesuita de Tirúa y el Observatorio del Conflicto Social de la Universidad de Barcelona. En concreto nos interesó brindar un panorama multidimensional y cronológico de un conflicto que consideramos actual y vigente, al cual le reconocemos profundas raíces culturales e históricas, pero que consideramos vivo, en desarrollo, y amerita, por cierto, un análisis profundo de las realidades territoriales, de los procesos de disputa y en concreto de los actores implicados. Es por eso que hemos trazado como objetivo elaborar una serie de publicaciones anuales respecto al curso histórico del conflicto en territorio mapuche, y esta en particular corresponde al primer número de esta serie, primer volumen, primer número, digamos. Nosotros con la comunidad jesuita de Tirúa tenemos ya hace algunos años una agenda de investigación en conjunto, a partir de la cual hemos desarrollado diversas investigaciones y algunas publicaciones como el libro Mitos chilenos sobre el pueblo mapuche, donde intentamos desentrañar también las raíces más profundas del conflicto, las diversas violencias que allí se padecen, se ejecutan históricamente, eh, y hoy creemos en particular que amerita desarrollar miradas más profundas sobre un contexto global donde expresiones racistas, expresiones de exclusión, discriminación propias de la herencia colonial se expresan en nuestro continente. En sociedades multiculturales como las nuestras, como las propias del continente americano, la distribución del poder ha tenido un clivaje étnico, por decirlo así. Hay una desigual distribución del poder, eh, una dimensión, digamos, racial de por medio, que ha implicado diversas violencias, eh, diversas injusticias históricas y diversas construcciones también discursivas y culturales para poder justificar de alguna manera esta desigual distribución de los recursos, del territorio y del poder. Creemos que el conflicto en territorio mapuche es un conflicto complejo, eh, que refleja esta raíz profunda, colonial, a partir de la cual se estableció una estructura social desigual, con distintas posiciones de privilegio y desventajas, ciertamente, donde al pueblo mapuche le ha tocado la peor parte, de alguna manera víctima del despojo territorial histórico por parte inicialmente de la corona española, pero de manera más reciente también por parte del Estado chileno y el ejército, con su expresión eh, más contemporánea en lo que fue la contrarreforma. O sea, creemos que estamos frente a un conflicto vigente en torno a la distribución del poder, es decir, un conflicto que tiene que ver con el modelo político-administrativo, y por otro lado también un conflicto en torno al modelo de desarrollo, es decir, la administración de los recursos del territorio. Y en ese sentido, en esta publicación hemos intentado como primer ejercicio aproximarnos a esta realidad compleja, a estas diversas expresiones territoriales, y hemos intentado, invitando a diversos expertos y expertas en la materia, abordar
diversas dimensiones temáticas, como por ejemplo la dimensión movimentista, lo que tiene que ver con la protesta o la política no institucional, y también sus expresiones o su contracara vinculada a la judicialización del conflicto y a la represión eh, de la movilización. Entonces, hay capítulos relacionados con cada una de estas temáticas, como también, por ejemplo, vinculados a la expresión institucional también de las demandas del pueblo mapuche. Es decir, la posibilidad de canalizar electoralmente, partidariamente, las demandas propias del pueblo mapuche. En concreto, nos ha interesado mostrar las diversas aristas del conflicto y también desarrollar análisis más globales en relación a lo que, al alcance nacional también del conflicto. Hemos tratado también de ir a lo más micro, reconociendo experiencias de desarrollo alternativo. Allí hay un capítulo también muy interesante respecto a buenas prácticas productivas y cómo también el desarrollo de nuevos modelos cooperativos se transforma en una propuesta genuina de parte de los pueblos originarios en nuestro continente y en concreto del pueblo mapuche, en torno a este paradigma reconocido como el buen vivir o el buen convivir, entendido como una manera armónica de relacionarnos comunitariamente y con el entorno. Hay también en esta publicación balances del periodo estudiado. En concreto, nosotros estudiamos el primer año del gobierno de Piñera, incluyendo lo que fue el caso y el asesinato de Camilo Catrillanca y lo que fueron las protestas y todo ese ciclo de movilizaciones que allí se transformaron como una suerte de sinopsis, ¿no?, de lo que ocurriría un año después en Plaza Dignidad y en la capital. Ahora estamos trabajando, de hecho, en la nueva publicación que va a cubrir el año 2019, incluyendo el estallido social, y también estamos trabajando en conjunto con la consultora Interpreta y con la comunidad jesuita Tirúa en un barómetro del conflicto en territorio mapuche que vamos a facilitar a la comunidad con información muy relevante para entender la dinámica de esta contienda. Dejo a todo el mundo invitado, invitadas, a que puedan conocer más de este trabajo, que ha sido, bueno, una labor colectiva. Hubo 10 instituciones involucradas, entre universidades y centros de estudio. Contamos con la participación de investigadores mapuches y no mapuches en este libro, y creemos que aporta al menos una dimensión concreta de este conflicto que, como les decía, ciertamente tiene una arista profunda, histórica, cultural e incluso transnacional y global, pero que se juega directamente en la realidad local con los sectores implicados. Creemos que el rol del Estado es fundamental, el rol de las empresas extractivas en el territorio es fundamental, y por cierto es fundamental el rol de las organizaciones movilizadas para poder entender el ciclo de este conflicto y su dinámica. Dejo la palabra a Constanza Lobos, la otra coeditora con que hemos trabajado, y aprovecho también de agradecer a todos los autores y autoras que trabajaron con nosotros en esta publicación y los que están también trabajando en el nuevo número que vamos a lanzar durante el segundo semestre.
Así que agradezco que puedan estar conectados, que puedan ser parte de esta presentación y que puedan revisar nuestro, nuestro trabajo. Dejo con usted a Constanza, quien va a presentar a los comentaristas de nuestra publicación. Muchas gracias. Hola a todas y todos, le damos la bienvenida a la presentación del libro de la Operación Huracán al Comando Jungla. Mi nombre es Constanza Lobos, soy coeditora del libro e investigadora del Centro Fernando Vives. Les quería comentar que este libro lo hemos trabajado durante el año pasado, pensando ya en lo sucedido, en los hechos sucedidos durante el 2018, año de la muerte de Camilo Catrillanca, y conglomeramos a una serie de autores que tienen distintas temáticas de expertise, lo que nos permite generar un panorama multidimensional del conflicto en la Araucanía. Y hoy entonces, para comentar este libro, tenemos a dos comentaristas, valga la redundancia. La primera es la profesora María Elena Tovar, quien es magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, donde fue premiada por su tesis La demanda por la autonomía mapuche. Además, ella es teóloga y licenciada en Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en la Universidad Alberto Hurtado dicta el curso de Teología y Cosmovisión Mapuche. Por otro lado, tenemos al profesor Diego Ancalao Gavilán, quien es nacido en Purén, experto en temas indígenas y cuenta con la publicación de su primer libro Mapuche, Hijo de Dos Naciones. Además, es columnista y participante activo en medios de comunicación como El Mostrador, CNN Chile, Canal 24 Horas, así como en Radio Concierto, Cooperativa, entre otras. Por otro lado, Diego se desempeña como presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, y este año lanza su segundo libro titulado Otra vez hoy, la tierra se levanta, hacia un mundo del Cumemoñén o buen vivir. Agradecemos entonces los comentarios de estos expertos, partiendo entonces por la profesora María Elena Tovar, que nos va a dar sus reflexiones sobre el libro, seguido por los comentarios del profesor Diego Ancalao Gavilán. Muchas gracias. Hola, soy María Elena Tovar Santander, profesora en la Universidad Alberto Hurtado. Quisiera agradecer la invitación al Centro Vive a comentar este anuario sobre el conflicto en territorio mapuche durante el año 2018, un año marcado por hitos que ciertamente no podemos pasar por alto, como fueron las distintas estrategias de militarización por parte del Estado chileno en Wallmapu, los montajes contra el pueblo mapuche que explotaron de manera terrible con el asesinato de Camilo Catrillanca en noviembre de 2018, entre otros. Quiero comentar muy brevemente este libro que recorre de la Operación Huracán al Comando Jungla, donde se pone en evidencia una vez más las estrategias que criminalizan el movimiento mapuche. Estrategias que al parecer se han convertido en algo así como políticas públicas utilizadas por los distintos gobiernos para abordar de mala manera un problema histórico cuyo centro no es la violencia o la contraviolencia mapuche, sino una deuda histórica política del Estado chileno con el pueblo mapuche. Se trata de una deuda marcada por la discriminación, por la racialización, por el colonialismo contemporáneo, por la desigualdad, por la injusticia, por el no reconocimiento, por la lógica extractivista, por el modelo capitalista y neoliberal que atenta con crudeza infame la vida del pueblo mapuche. No solo la vida humana, sino todo tipo de vida reconocida como litrofil moñén. Se entiende, me parece, por tanto, la radicalización del malestar, la rabia que surge al constatar que las cosas podrían ser de otro modo y que sin embargo no lo son por intereses mezquinos e individualistas. Esta vía que ha ido consolidando el Estado chileno y que va quedando bien reflejada en los distintos capítulos del libro, en donde el dinero para unos pocos está por sobre la vida de los pueblos, es la que ha enfrentado el pueblo mapuche con su lucha y resistencia a lo largo de los años. Este modelo es el mismo que explotó para el pueblo chileno en octubre de 2019.
Si bien muchos miramos con extrañeza la presencia masiva de la Huenufoye, la bandera mapuche, en las movilizaciones del despertar de Chile, hoy podemos encontrar varias explicaciones. No se trata que las demandas del movimiento social que ha surgido en Chile sean las mismas que las del pueblo mapuche. Me parece preciso no invisibilizar las demandas históricas del pueblo mapuche dentro de las demandas del pueblo chileno, pues caeríamos nuevamente en el error histórico de negar el reconocimiento de dos pueblos, de dos naciones distintas. Pero sí podemos identificar un trasfondo común en estas luchas, y es el agotamiento de un modelo desigual e injusto que ha precarizado la vida de los pueblos. Un Lamien en octubre pasado, cuando tuve la posibilidad de visitar una comunidad mapuche a propósito de la presencia de la Huenufoye en las movilizaciones chilenas, decía: si van a levantar nuestra bandera, levántenla con dignidad. Y yo creo que efectivamente eso se ha ido haciendo, pero además podría decir, esa bandera se ha levantado por dignidad. Este anuario hace un recorrido que aborda la compleja realidad que afecta al pueblo mapuche y que es la contracara de los derechos humanos. Digo esto porque los pueblos indígenas, dentro del enfoque de derechos humanos, son un grupo de especial protección. Sin embargo, lo que nosotros vemos que ocurre en Chile con los pueblos indígenas precisamente no es un grupo que se busque proteger. Por el contrario, vemos distintos tipos de vulneraciones a los derechos o la falta de reconocimiento de esos derechos en cuanto a derechos humanos de los pueblos indígenas. Si bien en el libro hay un capítulo que se centra de manera explícita en los derechos humanos del pueblo mapuche, es posible constatar en cada capítulo cómo los derechos humanos para los pueblos indígenas son vulnerados en Wallmapu a través de distintas acciones, de distintas prácticas, de distintos acontecimientos, de distintas políticas instauradas. Vemos así como la violencia institucionalizada y la impunidad que se viene acarreando a lo largo de los años por estos abusos por parte de los diversos agentes del Estado. Vemos también la criminalización de la protesta, que ha derivado en graves vulneraciones a las comunidades y de manera específica a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Vemos también la marginalización y la violencia contra las mujeres mapuche, la vulneración al derecho a la plena participación y a las consultas efectivas y vinculantes al pueblo mapuche. Derechos consagrados, por ejemplo, en el Convenio 169 de la OIT, ¿no? Nos enfrentamos a la negación al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, del pueblo mapuche en este caso, y sus derechos, y entre ellos la negación a la restitución territorial y a la autodeterminación. Vemos cómo la ocupación del territorio ancestral mapuche por parte de las forestales no solo niega lo que le pertenece a este pueblo, sino que también precariza las vidas y atenta la subsistencia y el desarrollo autónomo mapuche, en equilibrio y respeto por la tierra, la naturaleza, su cultura y su espiritualidad. El derecho de los pueblos indígenas sobre la tierra y recursos naturales es vulnerado por esta misma usurpación territorial y a la vez por la lógica neoliberal y extractivista. Frente a esta amplia vulneración de los derechos humanos del pueblo mapuche, las comunidades se han posicionado como un sujeto político que defiende sus derechos, su cultura, su identidad y su memoria. Así, la recuperación que llevan adelante es un proceso integral que implica aspectos materiales y espirituales propios de la cultura y de la forma de relacionarse mapuche. La recuperación se refiere, por tanto, a la regeneración de los ecosistemas que hoy están dañados y que son fundamentales para el buen vivir, para el Cumemoñén. Se recupera el bosque nativo, los espacios sagrados, el sustento familiar
y comunitario, el conocimiento ancestral sobre el litrofil moñén, la biodiversidad, la medicina, la buena alimentación. Al recuperar el territorio ancestral, se recupera la cultura y la espiritualidad. Se valora la lengua, los machi, los lahuen, los peuma, se hace guillatún, palín, se cultiva el nutram, se escucha el kimun de sus mayores. En definitiva, se permite desarrollar el kumemuñén, el buen vivir mapuche. Sin embargo, esto no es posible si se sigue destruyendo el bosque nativo, si no se devuelven los territorios ancestrales pertenecientes al pueblo mapuche, si se sigue encarcelando a la o el mapuche por su lucha, si sigue imperando el extractivismo, si no se le reconocen sus derechos a la nación mapuche. Este anuario hace visible una vez más, y aunque sé que no es su propósito, que los derechos humanos no son derechos ganados, por más que resuenen como un imperativo ético y universal, son derechos que siguen en disputa entre la vida de los pueblos y las lógicas de poder. Ojalá este libro sea ampliamente leído, reflexionado y comentado, y junto con otros trabajos aporten a las luchas del pueblo mapuche por sus demandas, en especial en este proceso constituyente que se nos aproxima y que reaviva de una u otra forma la esperanza por construir sociedades más justas y dignas. Y digo sociedades en el contexto chileno porque espero que podamos avanzar hacia la plurinacionalidad. Y espero también que este cambio político y social que hoy demandamos con fuerza sea tan profundo que nos permita desarrollar con la misma intencionalidad mapuche un buen vivir y una vida en comunidad. Hola, mi nombre es Diego Ancalao, soy presidente de la Fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena y tengo el honor de presentar un libro de la Universidad Alberto Hurtado que se llama De la Operación Huracán al Comando Jungla. Al respecto quiero señalar en primer lugar que este libro tiene un respaldo bastante importante para ciertas demandas del pueblo mapuche. En segundo lugar, es un libro que cuenta con todo el fundamento que permite acreditar fehacientemente que hay una política del Estado que consiste en reprimir al pueblo mapuche, en criminalizar la protesta social y política del pueblo mapuche y fundamentalmente una política de Estado para poder descabezar la dirigencia mapuche. Entonces, en este trabajo, en este libro, podemos encontrar los fundamentos que acreditan que la operación Huracán es un montaje, que los asesinatos, tanto de Alex Lemun, de Matías Catrileo y recientemente de nuestro hermano Camilo Catrillanca, son resultados de una política de Estado para poder, de alguna manera, tildar a el pueblo mapuche y representantes mapuches como enemigos del Estado y ubicarlos afuera de lo que se denomina en Chile el Estado de Derecho. Además, este libro cuenta con una especial trabajo en lo que es las forestales en territorio mapuche. Los daños que las forestales causan al pueblo mapuche en términos no solamente políticos e históricos, sino que en términos de daños profundos a la naturaleza, a la biodiversidad y un profundo daño en una situación que hoy día es preocupante no solo para el pueblo mapuche, sino que es preocupante para Chile y que tiene que ver con el déficit hídrico. Entonces, sobre ese respecto de las forestales, este libro ha hecho una recopilación bastante significativa en el término de la superficie forestal plantada, que es de 3.600.000 hectáreas. Y aquí se encuentra el fundamento importante porque se acredita
que solamente el 4% de esta superficie forestal se encuentra en manos de pequeños productores y pequeños propietarios. Y todo el otro porcentaje de mayoría se encuentra en manos de básicamente 3 grandes empresas nacionales y transnacionales, que son Arauco, Mininco y Maciza. Entonces, esto es bastante importante porque el pueblo mapuche no tiene más de 900.000 hectáreas desde el Biobío al sur. Pero hay 3 forestales en Chile que tienen 3.600.000 hectáreas en su poder y que generan sobre 6.000 millones de dólares en utilidades en exportación, considerando solamente lo que se llama la pulpa, que es lo que se considera para hacer el papel. O sea, se ubica la industria forestal en el tercer lugar de las empresas productivas del país, después de la minería, la industria y las forestales. O sea, esta fuerza económica no se reparte al país ni tampoco al pueblo mapuche, queda en manos de la familia Angelini y la familia Mate. Las pruebas que encontramos en este libro son del catastro forestal de CONAF, por una parte, pero también el Instituto Nacional Forestal se acredita la cantidad de recursos que ingresan a las forestales por el motivo de la exportación. Hay un detalle bastante singular y que es necesario prestarle atención en ese artículo de este libro, y que tiene que ver básicamente con que se ha podido comprobar que si se planta árboles nativos y se reconstruye, se restaura la biodiversidad nativa, es posible que se recupere hasta un 14% del recurso hídrico. O sea, la zona de Arauco, de Malleco y Cautín, que se encuentra con problemas de déficit hídrico, de cesantía y de pobreza, es causado significativamente por la industria forestal. Y en eso no solamente produce un daño profundo al pueblo mapuche, porque se están explotando tierras, territorios que eran de origen y son de pertenencia mapuche, que son parte de la reivindicación que se ha hecho por los movimientos sociales mapuche hace 140 años en Chile. O sea, no es una demanda reciente. Lo que pasa que muchos de los políticos, tanto de la concertación como de la oposición de ese entonces, que hoy día es gobierno, tildaban que todos estos argumentos que el pueblo mapuche esgrimía frente al daño a la diversidad, al daño al recurso hídrico, eran fantasías que carecían de fundamento técnico, científico. Pero ahora este libro ha logrado recopilar el conocimiento técnico y científico que acredita el daño medioambiental de las forestales, que acreditan además el daño socioeconómico a esta zona, no solamente al pueblo mapuche, sino que también a los mapuches y no mapuches que están fuera del modelo de desarrollo técnico extractivista, que consiste en producir utilidad para un pequeño grupo de familias a costa del empobrecimiento y la explotación de personas y a costa de la destrucción del medio ambiente, que ha sido una lucha constante que el pueblo mapuche ha tenido en esto. A esto yo quiero agregar 2 puntos fundamentales. El primero es que toda esta industria forestal ha sido financiada por todos los chilenos. Cuando compran el pan y con ese IVA han financiado a esta industria forestal, porque el decreto ley 701 de bonificaciones forestales que se aprobó y se ejecutó en el gobierno de facto, en la dictadura, en el año 74, dice que las plantaciones forestales son bonificadas en un 75% y que después los sucesivos gobiernos de Frey, Lago y Bachelet y Piñera se llevó a aumentar esta bonificación forestal hasta un 90%. Esta bonificación forestal es un bono del Estado que se le entrega a las grandes forestales para subvencionar estas plantaciones forestales. Entonces hay estudios anexos
que acreditan que el Estado ha gastado mucho más dinero en financiar a estas forestales, que son sobre 600 millones de dólares, que lo que ha gastado el Estado desde la creación de la CONADI hasta la fecha en compra de tierras. Es un detalle muy importante que hay que considerar a la hora de hablar seriamente de este problema que le causa un grave daño a Chile. El segundo punto que hay que agregar a este trabajo es que el artículo 10 del decreto ley 701 exime del pago del impuesto territorial, que es el pago de la contribución que tiene que pagar el dueño de los territorios, en este caso forestales, al Estado. Esos recursos son aporte directo a los municipios, en los cuales se encuentran establecidas estas plantaciones forestales. Y en este libro aparece que el sector de Tirúa tiene un 48% de superficie forestada. A lo que hay que agregar que Lumaco tiene un 48% también de superficie forestada. Purén, Coyipulli, todas estas zonas que se encuentran en pobreza como Ercilla, tienen sobre el 40% de la superficie forestada. Bueno, esta industria forestal no ha pagado jamás este impuesto territorial porque la exención tributaria era solamente por la primera cosecha según el artículo 10. Hasta la fecha, la industria forestal no ha pagado el impuesto territorial, que es un recurso que se le debe al Estado. Y distintos parlamentarios, distintas figuras políticas, incluso alcaldes mapuche, se han transformado en operadores de esta industria forestal con el solo hecho de no reclamar esta deuda tributaria. Esta deuda tributaria permitiría resolver los problemas de pobreza, de cesantía, de educación en estas comunas, porque el 60% del ingreso es directamente al municipio, ingresa al costo municipal. Sin embargo, uno ve alcaldes mapuches que están en campañas financiadas por Forestal Mininco y Forestal Arauco para hacer obras de teatro con respecto al pueblo mapuche. Eso es realmente un insulto, y con eso yo quisiera tocar el punto de la Asociación de Alcaldes Mapuche. Que también es un punto importantísimo de este libro. Efectivamente es un punto importante la unión de los alcaldes, es un triunfo político local que existen alcaldes mapuche, entonces es algo muy importante. Pero otra cosa distinta es que algunos de estos hermanos se dediquen a ser operadores políticos de las forestales, no cobrando el impuesto territorial, transformando la situación histórica mapuche en algo folclórico con obras de teatro. O sea, me da la impresión que hay que hacer una leve separación entre lo político de fondo y fundamental y entre la estrategia de la política del buen vecino de la industria forestal. Que dicho sea de paso, la empresa acreditadora de estas prácticas sociales positivas de la industria forestal con municipios ha ratificado y ha certificado que estas políticas son de esta manera, incluso con millones de dólares invertidos en situaciones asistenciales. Entonces son esas dos cosas fundamentales que hay que agregar a este importante trabajo. Hay un punto también que hay que considerar con bastante atención, que es el análisis que se hace de la cantidad de acciones sociales, de protesta y manifestaciones del pueblo mapuche en Arauco, en Malleco y en Cautín, que son 283 que se logran acreditar en este libro mediante distintos análisis de prensa y acciones de dirigentes. Sobre esto, este libro acredita que la gran mayoría de acciones de este tipo, de reivindicación social y política, han sido reprimidas y que han sido publicadas como acciones, en algunos casos incluso terroristas, por cortar algunos caminos o por algunas acciones de reivindicación. Se le acusa al pueblo mapuche o a los dirigentes mapuches de estar haciendo acciones en contra de la seguridad pública. Y eso
este libro logra acreditar que esas aseveraciones de parte del Estado son completamente falsas y que tienen un objetivo profundo de proteger intereses económicos, ni siquiera intereses políticos del Estado, del bien común, sino que intereses económicos de ciertos grupos de poder, de los cuales nuevamente encontramos a las forestales. A eso yo quisiera agregar el siguiente punto, de que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publicó el año 2014 un estudio donde se da a conocer cuáles son las regiones más violentas de Chile. Y las regiones más violentas de Chile son Valparaíso, Antofagasta, la región metropolitana e Iquique. Entonces, dentro de las regiones más violentas no se encuentra ni el Biobío, ni la provincia de Arauco, ni Malleco, ni Cautín. Se encuentra la región metropolitana. Tanto es así que por cada 1000 habitantes en la región metropolitana, el INE acredita que hay 12 delitos. Entonces, en una población de 7 millones de habitantes en la región metropolitana, se pueden acreditar que hay 85.000 delitos violentos, 85.000 delitos violentos al año. Bueno, en la región de la Araucanía, el fiscal regional Paredes, en 2018, en la cuenta pública, indicó que existen en la Araucanía 270 delitos rurales. En la Araucanía, 270 delitos rurales. Eso quiere decir que la población rural de la Araucanía es, por ejemplo, 273.000 habitantes. 270 delitos rurales equivale a 0,09 delitos en la Araucanía. 0,09. ¿Qué quiere decir esto? Que de esos 0,09, el porcentaje de personas mapuches es inclusive menor. Es decir, que no existe ningún argumento científico ni estadístico para acreditar que la Araucanía es una región, primero, violenta, segundo, que se ejerce terrorismo, y tercero, ninguno de estos estudios acredita que sea necesario que se encuentren en la Araucanía grandes contingentes de carabineros, fuerzas especiales y comandos jungla. ¿Dónde se encuentra el gran problema de delitos? En la región metropolitana, donde el narcoterrorismo produce muertes diarias, según estas propias estadísticas del INE. Donde el narcoterrorismo tiene leyes propias en barrios, donde usted para entrar tiene que pedir permiso a estos grupos que se autogobiernan. Bueno, eso es el narcoterrorismo. Pero no obstante, el narcoterrorismo no se toca en este gobierno ni en los gobiernos anteriores, pero sí se acusa al mapuche y a la Araucanía de ser una región violenta. Eso se logra desmitificar completamente en este importante estudio. Incluso más, se encuentra en este estudio el informe de la Policía de Inteligencia que entrega información falsa sobre intervenciones telefónicas, sobre los WhatsApp, en la cual se intentó inculpar a hermanos mapuche y se acreditó que la operación Huracán era una operación falsa, lo que se le denominó en el informe que se hizo en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de montaje. O sea, por primera vez se acredita que este es una operación política del gobierno y lo que fundamenta que existe una política pública represiva en contra del mapuche. Esto es bastante grave porque ¿cómo es posible que en una democracia se encuentren militares y policías con mentalidad de guerra en una zona pobre en la cual no existe el nivel de delitos que la metropolitana? ¿Por qué se hace? Porque se ha implementado una política represiva de satanización. Porque se ha intentado judicializar la protesta social y política mapuche. ¿Por qué, por otro lado, se intenta reprimir? Aquí se logra detallar que todas estas medidas son con un objetivo único:
que es proteger intereses económicos que se encuentran en los territorios mapuche que el pueblo mapuche reclama, ya sea las forestales, ya sea la industria que está instalando centrales hidroeléctricas, o ya sean los empresarios agrícolas. Entonces, esto no es nuevo. Hay que recordar que desde que se militariza la Araucanía, desde el año 1861 al año 1880, se logra comprender que una vez que se le quitó las tierras al pueblo mapuche, se tenía que implementar una política de satanización. Es decir, todas las tierras que se le quitó al pueblo mapuche se pasaron a colonos europeos, mejor dicho, no son colonos, en realidad son emigrantes europeos. Y se le entregan las tierras mapuche a título cero y el Estado lo financia. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que ocurre esto? Que permite que en Chile se cree una nueva clase económica agraria en los territorios que se le quitó al pueblo mapuche. Esta clase agraria nueva se transformó en la nueva clase económica y posteriormente en la nueva clase política. Este grupo de familia acuñó una filosofía racista, clasista y discriminadora, en la cual les decían que ellos tienen que tener las tierras porque ellos las saben trabajar, que el mapuche es flojo, que el mapuche es borracho y que no sabe trabajar sus tierras y por lo tanto ellos son los que tienen que trabajar las tierras. Esta generación ha ido traspasando este discurso hasta la fecha y los descendientes de estos grupos de inmigrantes europeos son los que están hoy día administrando varios partidos políticos que son parte de la horizontal clase política y todos acuñan el mismo discurso hasta el día de hoy. Y por eso que este discurso se ha aplicado en el Estado mediante las políticas públicas, porque el Estado administra las políticas públicas y quienes administran el Estado son los descendientes de esta clase agraria. ¿Por qué? Porque los excluidos de Chile no han llegado a tomar decisiones en el Estado. La concentración económica y la concentración en decisiones políticas se sigue manteniendo y sigue beneficiando a ese mismo grupo. Por eso que hubo un estallido social en Chile y por eso que esto va a seguir ese camino, porque las normas y las leyes que se han hecho en el Estado se hicieron con el objetivo de beneficiar a este grupo de familias en contra de la gran mayoría de chilenas y en contra de los grupos de las primeras naciones. Esa es la justificación que ha habido a todo este proceso. Todos estos argumentos es posible encontrarlo en este libro, que es un trabajo muy importante de la Universidad Alberto Hurtado. Y por último, hay que reconocer que gran parte de nuestra propia dirigencia es muy importante que acceda a esta información para incorporarle un marco teórico a la demanda indígena, pero fundamentalmente incorporar un marco teórico adecuado a estos tiempos con un lenguaje que pueda entender el no indígena, el no mapuche, para que pueda comprender que la reivindicación mapuche tiene mucho que ver con la reivindicación de los sectores postergados de Chile. Que el camino de los pobres excluidos en Chile está íntimamente ligado a los pueblos indígenas excluidos en Chile. Y que el adversario en común no es el chileno pobre, ni para el chileno pobre el adversario no es el mapuche, sino que el adversario común es ese pequeño grupo de políticos que se ha tomado al Estado y lo ha acomodado con leyes a su pinta, en desmedro de todos nosotros. Por lo tanto, para que la correlación de fuerza y la asimetría del poder que genera desigualdad estructural en Chile cambie, es muy importante tener estos conceptos presentes para poder lograr una unión más perfecta en ese camino, en ese objetivo. Quisiera agradecer los comentarios amables, profundos y críticos de los profesores Diego Ancalao y María Elena Tovar respecto a el contexto del conflicto y sobre nuestra publicación en concreto.
destaco la claridad con que han relevado la dimensión política de este conflicto. Y quiero decir política porque, por un lado, es un conflicto con demandas respecto a la distribución del poder, con un actor interpelado que es en concreto el Estado. O sea, hay una implicancia directa del Estado chileno en este conflicto. Y en tercer lugar, es político este conflicto porque sus soluciones también son políticas y tiene que ver con la posibilidad de trastocar, refundar las relaciones entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Y allí, claro, hay una clave de lectura que nuestro libro ha intentado destacar. No es una idea original nuestra, hay abundante literatura al respecto, pero me parece fundamental destacarlo cuando también la dimensión cultural se hace muy evidente, cuando vemos expresiones de racismo, de discriminación, tan arraigadas en nuestra sociedad. Creemos que esas expresiones son resultado concreto de una distribución desigual e injusta del territorio y del poder. Nosotros seguimos investigando al respecto para poder aportar nuestro grano de arena ya a las abundantes investigaciones que hay al respecto, pero enfatizando que el conflicto se juega cotidianamente en los territorios, con actores específicos, digamos, con nombre y apellido. Vamos a lanzar ahora, en los próximos meses, el barómetro sobre el conflicto en territorio mapuche, y en el segundo semestre viene el segundo número de esta serie, que va a abordar, como les contaba previamente, el año 2019 y el estallido social. O sea, va a haber ahí un análisis que vincula el conflicto en territorio mapuche con la escala nacional de la conflictividad que hemos presenciado durante el estallido y en los últimos meses de conflicto. Dejo a todo el mundo invitado a que pueda revisar nuestras plataformas, enviarnos también preguntas, comentarios sobre la publicación en nuestras cuentas @centrovives_UAH o en nuestras páginas directamente uahurtado.cl/centrovives o territorioenconflicto.jesuitas.cl, donde también están los distintos documentos e investigaciones que hemos desarrollado entre la Universidad Alberto Hurtado y la comunidad jesuita de Tirúa. Así que lamento que las posibilidades tecnológicas no permitan una mayor interacción hoy, pero vamos a estar muy atentos y atentas a esta posible, digamos, interacción que surja con ustedes, a las preguntas, comentarios que nos puedan llegar por interno. Agradezco que hayan sido parte de esto y sobre todo, bueno, agradezco a nuestros colaboradores, a los autores que han sido parte y a los comentaristas que generosamente han participado. Muchas gracias, seguimos en contacto. Que esté muy bien.